Es arquitecto, máster en Arquitectura del Arte y de la Arquitectura. Además, posee posgrados en Conservación de Centros Históricos, Conservación y Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico Arqueológico en Tierra. Académico de la Academia Nacional de Bellas Artes de la República de Argentina. Ha trabajado en temas vinculados con la gestión cultural y de patrimonio, y actualmente también es profesor de la Universidad de Nordeste de Argentina. Le invito, me acompaña al escenario también al arquitecto Gabriel Romero. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Como recién escucharon, vengo de Argentina, de una provincia que se llama Corrientes, así que me voy a tomar una parte, si me permiten, para explicar dónde queda mi provincia y cuáles son las características generales en las que voy a desarrollar el trabajo. El trabajo tiene que ver con la movilidad social, fundamentalmente. Corrientes queda en el nordeste de la Argentina, tiene una situación muy particular porque limita además con Uruguay, con Paraguay y con Brasil, con lo cual tiene una tradición histórica muy particular. Está rodeado por los ríos Paraná y Paraguay, y toda esta parte central que ven ahí en amarillo es una gran zona inundable, es uno de los humedales más grandes de Latinoamérica, se llama Esteros de Liberá, en la que se desarrolla una cultura muy particular, y esa es una vista general de los Esteros de Liberá, donde además venimos desarrollando desde el gobierno provincial y del gobierno nacional un trabajo de ecoturismo muy importante. Ahí está un yacaré, que es el par argentino del cocodrilo, un bicho de menor tamaño, pero que bueno, es característico además de otros animales que habitan en este lugar. Corrientes estuvo habitado por los guaraníes, que ocupaban una gran porción de Sudamérica, la zona de Corrientes, del actual Paraguay, una porción de Brasil y también el sur de Bolivia. La provincia de Corrientes fue fundada por los españoles en 1588, la ciudad capital, que también se llama Corrientes, la ciudad de Corrientes, y el trabajo, que es la última parte de la presentación, tiene que ver con esta cuestión histórica que tiene la ciudad. Además, en Corrientes, junto con Brasil, Paraguay y Uruguay, se desarrollaron las misiones jesuíticas, que era aquella fundación hecha por los hermanos jesuitas que fundaron 30 pueblos y que lograron un mestizaje muy particular entre el guaraní y los europeos que formaban parte de estas misiones jesuíticas. Todo este conjunto de pasado guaraní, pasado español y lo que significaron las misiones jesuíticas nos van a marcar históricamente y culturalmente a la provincia. De esas misiones jesuíticas quedaron pocos restos materiales, vemos un reloj de sol en una de las ciudades del interior de la provincia, pero fundamentalmente quedó esa tradición cultural que sigue y persiste hasta la actualidad. Corrientes tiene una música propia y una danza que se llama chamamé, tiene una gastronomía muy desarrollada, también de origen guaranítico, y tenemos un idioma, un lenguaje propio que es el guaraní. Allí ven algunas palabras en guaraní. El guaraní se sigue hablando hasta la actualidad y somos una provincia bilingüe. Ese pasado español nos dejó una arquitectura colonial importante, en algunos casos importada directamente de Europa, y en otros casos con elaboraciones propias, como esta sucesión de galerías que de alguna manera mezcla la tradición constructiva guaranítica con la tradición española y también permite una circulación por la ciudad de una manera particular. Hay pueblos enteros de Corrientes, del interior de la provincia, que tienen esta característica en una zona lluviosa como Costa Rica, que hace mucho calor y que la construcción es de características precarias, arquitectura de tierra, con lo cual la arquitectura es una solución muy valiosa para esta cuestión y también es un ámbito cultural donde los correntinos somos muy extrovertidos y nos gusta estar en los espacios exteriores, con lo cual la galería es el lugar donde se vive gran parte de la vida.
simplemente algunas imágenes de la arquitectura actual de Corrientes, ya que persiste desde el siglo XIX y convive con esa arquitectura colonial. Y somos un pueblo absolutamente creyente, la Virgen de Itatí, y también hay creencias populares como el Gaucho Gil y San la Muerte, que son creencias que no están aceptadas por la Iglesia Católica, pero conviven de una manera muy particular con el habitante. Me permití todo esto para hablar de mi provincia, que cuando uno habla de Argentina creen que todo es Buenos Aires, y Corrientes es una provincia muy rica en estas cuestiones. El trabajo que voy a presentar tiene que ver con la cultura. Fundamentalmente trabajamos desde el Instituto de Cultura, del que soy presidente, y cuando empezamos la gestión hace 7 años, teníamos que plantar algunas cosas que eran fundamentales, ¿no? Porque la persona, el gobernador que nos llamó con una visión de cultura que no coincidía con lo que nosotros pensábamos. La cultura no tenía que ser vista como espectáculo y entretenimiento, no pensar a la cultura solamente como las bellas artes, pensar en una gestión cultural que sea federal y sobre todo territorial, que sirva como una herramienta de cohesión social y que sea una plataforma de desarrollo local. La cultura tenía una visión sí, muy ambiciosa por parte de todo el equipo, y nos parecía que la ciudad y la provincia era el ámbito y el territorio donde teníamos que desarrollar esta tarea. Trabajamos, por un lado, con la visión tradicional de lo que era la cultura, mantener los museos, trabajar con el patrimonio, pero extenderlo a toda la provincia. Estos son algunos edificios históricos con los que trabajamos y son museos. Programamos, primero se restauró y luego se programó este teatro que tiene 100 años, que se llama el Teatro Vera, y empezamos a trabajar en la recuperación del patrimonio en todo el territorio de la provincia. Esta iglesia que ven ahí era una iglesia colonial, modernizada en la década del 60, y volvimos su aspecto original de arquitectura colonial en el área guaranítica. Cada una de estas acciones tenía una participación de la comunidad muy fuerte, no era que llegamos solamente a trabajar allí, sino que hicimos participar a la comunidad, sobre todo viendo cuáles eran los edificios y los hitos urbanos con lo que mayormente se identificaban. Algunas iglesias como Loreto, también en el interior provincial, otras vistas de otros edificios. Y creamos y generamos nuevos espacios. Esta es una antigua casa que comienza a construirse a finales del siglo XVIII y se termina hacia comienzos del siglo XIX, que se recuperó. Pero también trabajamos en el patrimonio intangible, sobre todo en lo que tiene que ver con la gastronomía. Era una manera de motivar a los productores por un lado y también a aquellos que mantenían tradiciones culinarias que se van perdiendo. Esta señora hace quesos, ahí al borde de los esteros de Liberá. Y también trabajamos con el chamamé como un producto muy especial, generando una gran fiesta en la que transmitimos para una gran porción de Sudamérica y que ven alrededor de 10 millones de personas, y que ahora está entrando en un proceso primero para patrimonio del Mercosur, y también presentamos la postulación para patrimonio intangible de la humanidad. Todas estas acciones fueron las que fortalecieron de alguna manera la identidad en toda la comunidad y empezaron a trabajar de una manera muy sumándose a la acción que veníamos desarrollando. También la creación de nuevos espacios, voy a pasar rápidamente, pequeños museos en pequeñas comunidades. Esta era la iglesia que se había recuperado y se convirtió en museo histórico de un pueblo que se llama Concepción del Yaguareté Corá. Simplemente una vista general para empezar a hablar de lo que viene. Esto se llama Toropí, que es un territorio de unos 14 kilómetros cuadrados a 200 kilómetros de la ciudad, donde durante muchos años fue un sitio de excavación paleontológica y pudimos hacer un pequeño museo. Bueno, como dije al comienzo, la cultura tenía que ser una herramienta de transformación social fundamental.
voy a llegar a donde quiero. Este es un plano antiguo de la ciudad de Corrientes, al borde del río Paraná, unas pocas manzanas, y la ciudad persistió así desde 1588 hasta comienzos del siglo XIX. Este es un crecimiento general de la ciudad, este es el casco histórico, y esta avenida que sigue hasta ahora es un límite importante. Esto se entendía que era la ciudad y esto era la periferia. Esta es una visión más o menos actual de la ciudad, el centro, la periferia, y encaramos un proyecto integral entre diferentes áreas del gobierno provincial y también de la universidad, como el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Cultura, la Facultad de Artes, el Ministerio de Hacienda, Desarrollo Humano, fundaciones y también la escuela, para poder trabajar en un barrio que tiene unas 200 manzanas en total. Nosotros íbamos a intervenir aproximadamente en 50 manzanas. Allí conviven 3 barrios de ocupación informal, que son las villas más duras que tiene la ciudad y que tiene la provincia. Ahí se marca este eje principal, los puntos de salidas del centro hacia las rutas que nos conectan con Buenos Aires y con otras ciudades. Los grupos habitacionales que son de la década del 70, y ahí está ubicado todo este sector de intervención, los 4 barrios del que hablaba, que eran terrenos primero inundables, basurales, que ahora lo vamos a ver, con 2 hitos importantes. Ahí está la avenida, una de las avenidas que nos conectan hacia afuera. Localizamos las escuelas, los centros de salud, pero ese lugar era absolutamente impenetrable. Se llama La Olla justamente porque es un lugar de inundación natural, que la gente se fue a vivir allí. Eran basurales y estos terrenos inundables, y había un gran zanjón que articulaba todo que atravesaba todo este lugar. Estas son las situaciones del barrio cuando fuimos las primeras veces, absolutamente inundables. Estos que ven aquí son basurales y las viviendas de la gente. Estos son chanchos y basura. Empezamos con la idea de que teníamos que reordenar, recuperar y cicatrizar algunas heridas que tenía la ciudad, no solamente en lo físico, sino también y fundamentalmente en lo social. Fomentar la organización social, trabajar la fragmentación urbana, sanear y recuperar los terrenos anegados, proveer la infraestructura pública, red cloacal, agua potable, trabajar fuertemente en estas cuestiones, vías de comunicación. Recuperar los lotes, ellos no eran propietarios de los lotes, con lo cual teníamos que hacer un trabajo en ese sentido, y la cultura de alguna manera fue la que permitió ir articulando el vínculo con toda esta comunidad. Allí hay un plano general de la apertura de calles, del loteo, y de qué manera fuimos trabajando en diferentes etapas. Una persona clave en este proceso fue Jorge Melguizo. Jorge fue secretario de Cultura de Medellín durante la gestión de Fajardo y fue el que impulsó, entre otra gente, los parques biblioteca. Él estuvo en Corrientes, hicimos diferentes acciones, algunas educativas, otras más políticas y también de trabajo en la comunidad. Allí hay algunas señales de las calles y de las acciones que fuimos haciendo. De qué manera fuimos trabajando en la promoción de, primero, lograr el loteo y que poder donar a la gente cada uno de estos lotes, pero hicimos un gran trabajo de prensa que nos permitió y nos permitió mucho poder acercarnos a estos lugares, trabajar, tener consensos y fundamentalmente explicar que la gestión de cultura para los políticos y para los gobernantes, esto le daba tanta rédito como un festival de 15.000 personas y orientar el dinero hacia este lado y no hacia el otro lado.
Trabajamos a partir de los recursos sociales y humanos a través de diferentes talleres, trabajamos prácticamente 1 año y medio en diferentes talleres, escuchando las necesidades, trabajando en diferentes soluciones alternativas, mostrando de qué manera podíamos transformar a este lugar. Y empezamos por la obra dura, por infraestructura y equipamiento, que era lo que más necesitaban, y paralelamente fuimos trabajando en lo cultural. Se reubicaron las viviendas en estos nuevos lotes. Bueno, aquí veíamos esta gran zanjón que atravesaba todo el terreno. Bueno, en cierta medida se recuperó. Se reubicaron algunas viviendas en los nuevos lotes, pero sin salir de todo su territorio. Ahí hay una vista del antes y el después de estos lugares. Se lograron hacer 4 o 5 avenidas asfaltadas que permitían ingresar y salir del barrio de una manera muy ágil, y además que pueda entrar el transporte público a cada uno de estos lugares, transporte público, policía, ambulancia, y se hicieron algunos equipamientos que eran fundamentales, la comisaría, que no había, y también equipamiento social y cultural. Hicimos estos edificios, hicimos 3 en todo el territorio del barrio, en los barrios Paloma de la Paz, San Jorge y Valle Irupé. Los edificios no son diseños nuestros, así que los arquitectos trabajaron libremente, y sí dimos funciones una vez que estuvieron ya diseñados y adjudicados. Hicimos equipamiento deportivo, pero había una cantidad de dificultades en el desarrollo del proyecto que hasta la actualidad y 7 años después todavía existen. Grupos extraterritoriales con intereses contrapuestos al proyecto, porque había mucha gente que usurpaba el lugar y después lo vendía, cosa que no lo pueden hacer ahora. Falta de interés en la sustentabilidad del proyecto. Muchas veces nos decían, son políticos, vienen porque están en campaña, no van a volver más. Resistencia a los cambios, drogadicción, que también, si bien bajó un poco, todavía seguimos con altos índices, embarazo precoz, violencia de género, abuso infantil y fragmentación social y territorial. El barrio era un barrio sumamente complejo, lo sigue siendo, y aquí hay algunas vistas de este proceso de transformación. Se abrieron estas grandes vías, se reorientaron esos cursos de agua para poder ganar terreno y de alguna manera localizar a todas las familias que estaban ahí. Logros alcanzados en el proyecto: reducción del área inundable, eliminación de los riesgos ambientales, que era el mayor problema que había allí, eliminación de basurales, reducción de animales de granja, superación de la fracturación y fragmentación social, mejora de la asistencia médica, también del control policial y de otras cuestiones que atentaban directamente contra el barrio, incorporación de beneficiarios como usuarios de servicios públicos, que fue el gran logro del proyecto, con conocimiento de sus derechos y obligaciones, inicio de los trámites necesarios para la titularización de cada uno de estos terrenos. Y como ustedes ven, todo este sector tenía 2 polos: por un lado este lugar donde trabajamos, y también aquí una gran extensión sumamente peligrosa de una antigua estación de ferrocarril que ya no funciona, no llega más el ferrocarril a Corrientes. Entonces empezamos a recuperar algunos edificios. Hay una conexión de pocas cuadras entre un proyecto y el otro, y desarrollamos esto que es el parque del ferrocarril, simplemente a manera ilustrativa, como estamos en plena obra ahora recuperando uno de estos galpones, y en otro de los galpones estamos haciendo este proyecto, que es un programa Nido, un núcleo de inclusión fundamental para el barrio, para poder capacitar, formar, generar trabajo, y esto que hablábamos al comienzo del desarrollo local. Este es el edificio en la situación actual. La gente, por supuesto que a través de los planes sociales hay 3 generaciones de familias que no trabajaron y que no saben lo que es trabajar, vivieron los últimos 25 años de planes sociales. Entonces insertar a toda esta gente a la ciudad de una manera activa es complicado.
simplemente la vista actual. En este galpón estamos empezando a trabajar para el Centro Cultural. Aquí estamos haciendo además un trabajo de memoria urbana porque los vecinos de allí no saben que allí pasaba el tren, que era un barrio que tenía un vínculo con los ferrocarrileros. Allí está parte del equipo, está Jorge Melguizo y todo el equipo de arquitectos trabajando. Algunas vistas generales. Hay algunos hitos urbanos que son muy interesantes. Esto era una antigua grúa, que ahora lo vamos a usar para que sea una actividad de escuela de circo. Y las actividades sociales que nos permitieron entrar al barrio y empezar a trabajar de una manera un poco más activa. Bueno, aquí vamos con una serie de imágenes. Hay diferentes áreas del gobierno que trabajamos. Comenzamos por algo que sabíamos con lo que íbamos a entrar fácilmente. Corrientes es capital nacional del carnaval y hay muchas comparsas y empezamos a fomentar los corsos barriales. Lo que quería el barrio las primeras veces que fuimos era tener una comparsa. Entonces formamos una comparsa, le dimos algún equipamiento para empezar a trabajar. Empezaron a ensayar y pudieron participar de los carnavales barriales hace unos años. Y también estamos desarrollando la biblioteca comunitaria, un proyecto de memoria barrial, escribiendo la historia de los barrios. Hacemos los sábados a la tarde diferentes encuentros donde los vecinos más antiguos traen fotos de cuando vivían ahí, cómo era el barrio, qué características tenía. Fuimos haciendo quién era el primero que llegó, quiénes eran las primeras familias, cómo se vincularon, quién vino después. Tenemos una radio comunitaria, tenemos un taller de arte para niños, taller de hip hop, diferentes eventos artísticos, visitas guiadas a circuitos naturales y culturales de la ciudad, porque hay mucha gente de este barrio que no conocía el centro, ni la costanera, ni el río. Y también hicimos 2 años seguidos muestras artísticas, Te cuento en mi barrio, Memoria de vecinos, Memorias del ferrocarril, que son concursos entre vecinos que después llevamos a diferentes centros culturales del centro de la ciudad. También trabajamos en articulación con otras áreas, talleres artísticos y deportivos, grupo preventor de adicciones, talleres de oficios, terminalidad primaria y secundaria, que es uno de nuestros cursos más efectivos, porque estamos en contrahorario de la escuela con maestras particulares que le enseñan y le ayudan a avanzar con las tareas, y también, por supuesto, operativos integrales de salud. Ahí falta agregar también que en muchos de estos barrios hay una gran cantidad de perros salvajes o que circulan por la calle, y entonces, bueno, estos perros están enfermos, tienen garrapatas. Empezamos a trabajar con eso y también a castrar, fundamentalmente a castrar los perros. Algunas vistas de nuestro centro cultural. Esto fue diseñado para otra función y nosotros los convertimos en centro cultural. Algunos afiches de los talleres, taller de pallets, llevamos pallets que se recolectan y con eso empezamos a trabajar en mobiliario en pallets y van contentos, asisten, hacen sus trabajos y pueden ir montando sus casas con equipamiento. Estos son los talleres de plástica. Todos estos niños antes estaban todo el día en la calle. Las primeras veces que fuimos era realmente muy duro porque además, no sé si pasa en otros lugares, pero en esta zona, en la zona rural y en estas zonas bien marginales, las madres regalan los hijos. Entonces vos te ibas, madres que tenían 9 hijos o 10 hijos, te decían, no quiere llevar 2, va a estar mejor con usted, y situaciones realmente muy complejas. Y ahora están integrados en diferentes actividades. Ganamos la confianza a través de la continuidad y de generar diferentes talleres. Este es el de Manos de Barro, se llama. Llevamos tierra con la que se hace ladrillo y empezamos a hacer estos talleres. Este es un horno así rústico para poder cocinar esas piezas.
Esta persona que está aquí se llama Emilce, que es una vecina de allí, que fue la que más se comprometió a poder trabajar con el barrio, es la que está todos los días, ahora conseguimos un contrato para ella, y es un poco la que contiene. Esta era la biblioteca al comienzo, cuando empezamos a recibir las donaciones de libros. Los chicos todo el día están allí. También no había árboles, ni había una valoración de los árboles locales y regionales, con lo cual empezamos a hacer una actividad para que planten árboles autóctonos. Nuestra biblioteca es la que mayor éxito tiene. También hay talleres de guitarra. Jorge adoctrinándonos un poco en el trabajo en el territorio. Y aquí hay una jornada abajo de memoria barrial, donde se acercan los vecinos, cuentan las historias, se van integrando a que este barrio sea parte de ellos, que se puedan sumar. Se mejoraron sustancialmente algunas situaciones de violencia y de todos los problemas que vimos. El centro cultural que vimos hoy, que solamente estaba la estructura avanzando un poco más. Y la verdad que estamos convencidos de que todas estas inversiones, que fueron muchas, mejoran la calidad de vida y una igualdad de oportunidades a estas familias vulnerables. Son más de 2.500 familias. Y la verdad que cuando uno ve la foto de Emilce con uno de los vecinos del barrio, se da cuenta que cambiaron, que están contentos y que nuestro trabajo desde la cultura nos permitió hacer una pequeña porción de una ciudad un poco mejor. Así que bueno, esto era lo que traje para mostrarle. Muchas gracias. ¿Lo dejo? Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno. Igual que con la conferencia anterior, vamos a abrir un espacio para consultas. Únicamente les agradeceré que sean breves, puntuales y concisas. ¿Cuál sería la primera consulta? ¿No tenemos consultas? Bueno, muchas gracias. ¿De verdad? Bueno. Bueno, acá hay una. Aquí hay una al frente. De acuerdo a esa recuperación que se hizo en esa zona, pues efectivamente la cultura permite que se apropien de los espacios, pero ¿cómo fue el manejo, digamos, la recuperación de espacio público, ya hablándolo en términos de movilidad, cómo se conectó, se integró nuevamente la gente a la ciudad, estando ahí como en una isla inicialmente? Exactamente. Bueno, nosotros armamos una mesa de trabajo integrada por diferentes áreas del gobierno provincial, municipal, y también tuvimos aporte del gobierno nacional. Cultura era solamente la punta de lanza, ¿no? Pero Obras Públicas hizo todo un estudio de apertura de calles, de asfalto, y de poder integrar la ciudad de una manera mucho más efectiva. Ahora estamos trabajando en este momento en resolver estos grandes espacios públicos. El parque del ferrocarril tiene 7 hectáreas, un territorio muy amplio, que eran del gobierno nacional, porque el ferrocarril era nacional. Durante mucho tiempo estuvo en un vacío legal, finalmente pasó a la provincia y pudimos empezar a trabajar allí. Estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Artes en un proyecto para diseñar esto. Tenemos por ahora solamente el financiamiento de los edificios, el galpón que se está reconstruyendo, se está restaurando, y del otro galpón que se llama Nido, donde vamos a hacer los talleres de formación y capacitación. No tenemos aún financiamiento para poder avanzar en el espacio público de ese gran espacio, del parque del ferrocarril. Del otro sí, estamos avanzando. Siempre sabemos que para financiamiento tenemos que tener proyectos, así que estamos avanzando fuertemente en las cuestiones de proyecto para tener una carpeta y empezar a caminar y a buscar financiamiento. Ese va a ser el gran cambio de cada uno de estos lugares, ¿no? Ahora los espacios públicos son las canchas y algunos espacios vacantes, pero la iluminación, el transporte público, la sanidad
y el asfalto es algo que fue clave para poder ganar la confianza, poder integrar esto al resto de la ciudad y que realmente el proyecto Cultura y Ciudadanía Activa sea una herramienta de movilidad para estas 2.500 familias. Muy bien, muchas gracias. Acá hay otra. Acá hay otra pregunta. Sí, buenas tardes. Muy interesante la exposición. Yo quería saber, no me quedó claro si el grupo de trabajo que tienen ustedes está organizado por la municipalidad, por las autoridades municipales o es provincial. Del Estado provincial. Del Estado provincial. Sí tenemos que articular con el municipio y en la mesa de trabajo está integrado el municipio y hay un plan en la Argentina que se llama Promeva, que existe hace muchos años, que es un programa de mejoramiento de barrios que nos financió la estructura más grande, todos los túneles, entubar todo este arroyo se hizo a través de Promeva. Con el cambio de gobierno nacional, Promeva sigue con algún cambio y también pide Promeva que todos los proyectos de mejoramiento de barrios tengan una propuesta cultural o una biblioteca, un centro cultural, y eso la verdad que fortaleció todavía mucho más la idea. Ok, es una iniciativa provincial en el cual los gobiernos locales de la provincia de Corrientes están interviniendo con grupos como ustedes, financiados por la provincia. Exactamente, financiados por la provincia. Ok. Esos grandes terrenos que pertenecían al ferrocarril. ¿Son terrenos estratégicos a nivel de la organización espacial de la ciudad? Están en las afueras, sí, son grandes porciones. Okay, sirven para el crecimiento de la ciudad. La organización de esos espacios no solo va a mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino también va a organizar, para entender un poquito Lo que pasa es que podemos poner de nuevo, como para entender, la ciudad son como 3 ciudades. Una ciudad histórica, una consolidación de la ciudad, que tiene características de ciudad consolidada, digamos, pero también hay una gran periferia, a ver si puedo encontrar por aquí. A ver si hay algún plano de la ciudad por acá había. Aquí. Esta es la ciudad fundacional. Nosotros habitualmente decimos las 4 avenidas. Esta es una consolidación del siglo XIX y esto es un poco la ciudad consolidada. El resto es un crecimiento sumamente desordenado, durante mucho tiempo limitado por los terrenos del aeropuerto que están aquí y por unos terrenos del ejército. Entonces la ciudad fue creciendo en dirección sud-este, hacia en diagonal, y todos estos terrenos, que eran terrenos inundables, no queridos, abandonados, fueron usurpados. Ok, todas las comunidades que se encuentran hoy fueron el resultado asentamientos informales. Y de asentamientos informales, absolutamente. Ok, o sea que ese espacio va a reorganizar o va a servir como eje de organización de todos estos barrios o todas estas comunidades. Exactamente, y además, otro dato que no mencioné, pero que a tu pregunta viene, estos terrenos que eran del ejército y que son 25 hectáreas, o quizás más, ahora van a ser barrios del Fondo Nacional de la Vivienda, porque el ejército también donó esos terrenos a la nación, la nación donó a la provincia, con lo cual se arman 9 nuevos ejes de la ciudad. Este lugar donde estaban los terrenos del ferrocarril también se van a integrar. Esta, la avenida Maipú, que es la que sale o entra a la ciudad rápidamente. Era una ciudad, una zona muy marginal, muy desordenada, también va a tener cierto orden a partir de estas diferentes acciones. Muy bien, muchas gracias. Yo quería comentar también que en Costa Rica tenemos un caso similar en Limón, donde los terrenos del Incofer, los talleres del Incofer, que están en el centro de la ciudad de Limón, también se encuentran en un estado muy similar y que desgraciadamente no se ha logrado replanificar
esas 6 hectáreas que se encuentran en el centro de la ciudad y que permitirían realmente dar una mejor planificación al crecimiento. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Agradecemos nuevamente al arquitecto Gabriel Romero por la conferencia que recién nos acaba de dar.